y también la correspondencia epistolar y los papeles privados. O sea, si queremos capturar las comunicaciones privadas de las personas, deberíamos de contar con una orden de un juez que lo autorice, porque estaríamos violentando una garantía constitucional, un derecho, ¿sí?, que establece, ¿sí?, una garantía, en realidad, que nos garantiza que el domicilio es inviolable y también la correspondencia epistolar y los papeles privados, ¿ok? Para violentar esta garantía necesitamos que un juez la autorice y diga, sí, hay que hacerlo, hay que entrar a la casa de esta persona para poder detenerla o para encontrar evidencia porque se está investigando un delito y hay suficientes elementos para que haya algo ahí adentro de esa casa, etcétera, etcétera, etcétera. También puede hacerlo directamente la fuerza policial en cuestiones de emergencia. Por ejemplo, escuchan gritos de auxilio dentro de una casa, entonces podrían irrumpir a la vivienda para tratar de brindar socorro, obviamente, cosas por el estilo, ¿bien? O a veces lo puede hacer el mismo fiscal en una situación de urgencia y después pedirle la validación al juez, ¿ok? ¿Esto se entiende? Sí, profesor. Sí, entendimos, profesor. Qué buena explicación. Qué bien que explica usted, señor profesor. Bien, perfecto. Me alegro que les haya gustado. Pequeño Timmy, ¿qué opina? Estoy muy contento, profesor, de estar en esta clase un viernes a la noche y que nadie hable. Tenemos que volver a lo de sadomasoquismo y repetidas veces hasta que reaccionen. No. Bien, perfecto. Genial. Haciendo la clase fantasma. Está difícil hoy, profe. Sí, sí, parece que hay sueño. Parece que hay sueño, no reaccionan. La clase pasada teníamos como una palabra clave que los hacía reaccionar. Yo repetía sadomasoquismo hasta que alguien contestaba y funcionaba un par de veces. Pero hoy creo que ni así van a reaccionar. El artículo 19 de la Constitución sí nos dice, a su vez, esta cuestión que creo que la habíamos llegado a ver la clase pasada y la habíamos visto anteriormente también, pero bueno, vamos a repasarla. Las acciones privadas, ¿sí?, de los hombres o seres humanos que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si hacemos algo que no, sin joder a nadie, básicamente, ¿sí?, no debería de interesarle al Estado investigar esta situación en particular. Nos habla de Dios porque el país adoptó la religión católica apostólica romana, no por otra cosa, y porque este texto data ya de 1853, y en esa época el Estado dependía mucho de la Iglesia, incluso para registrar los matrimonios en el país. O sea, no había registro civil, los registros de matrimonios incluso los hacía nuestro amigo la Iglesia. Y es más, hasta el día de hoy, con las escuelas católicas que están subvencionadas por el Estado, está cubriendo una de los deberes del Estado, de algún modo, que si no tendría que construir un montón más de escuelas para la clase media y tendría que generar más cupos escolares en la escuela pública para que todos puedan concurrir y tener una educación de calidad. Entonces, en parte, el subsidio que le da a las escuelas católicas tiene que ver con que está reemplazándolo, de alguna manera le está dando una mano para no tener que tener una planta permanente de docentes estatales a quienes pagarle su salario y respetar su posibilidad de permanencia en el cargo sin poder ser echado sin justa causa. Bien, fantástico. ¿Se entendió esto del artículo 19? Sí, qué bueno. Sí. Bien, Lucero reaccionó, alguien más. Alguien está vivo allí. Este artículo dio pie, ¿sí?, a un fallo polémico, un fallo que en su momento tuvo cierta repercusión que tenía que ver con el consumo de estupefacientes, ¿sí? ¿Y por qué creen que esto podría influir con el consumo de estupefacientes? ¿En qué se relaciona? Y porque si uno lo hace adentro de la casa y no jode a nadie, no tendrían por qué interesarle al Estado. Muy bien, exactamente, eso es lo que termina resolviendo la Corte Suprema. Sí, se plantea porque todavía sigue siendo un delito tener estupefacientes incluso para consumo personal. Está previsto todavía en la ley de drogas, en la ley 23737. Se penaliza y se criminaliza al tenedor de estupefacientes, sí, que incluso cuando las dosis estén destinadas a su uso personal. Entonces, para evitar penalizar a una persona en esta situación, esto se apeló, llegó a la Corte y la Corte terminó diciendo en un fallo y sentó jurisprudencia. ¿Se acuerdan que vimos jurisprudencia como fuente del derecho? ¿Sí? En la primera parte de la clase.
sentó el precedente de que no era inconstitucional juzgar a una persona en esa situación que tenía en su poder, en su domicilio, estupefacientes para consumo personal, porque de ningún modo estaba perjudicando a un tercero, ni a la moral pública, ni ofendió al orden público, ese suceso en particular, y por eso estaría ello exento de la autoridad de los magistrados, que son los jueces, los magistrados, ¿sí? Así que estaría exento de la autoridad judicial esta situación y por ende la normativa, la ley, estaría siendo contraria a la Constitución y se acuerdan que vimos algo muy lindo, un triangulito donde teníamos Constitución Nacional, tratados internacionales y ley. ¿Sí? La ley de drogas no puede ir en contra de la Constitución Nacional. Bien, perfecto. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todos contentos? Estamos bien, estamos bien. Muy bien. Qué alegría que me da que repitan cosas, que me digan que sí. Posteriormente vamos a ver que hay algunas normativas citadas en el apunte y hablamos del artículo 50 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Qué sería un código? Habíamos hablado algo de esto, pero bueno, ¿qué es un código exactamente? ¿Se acuerdan? Un compendio de leyes. Sí, algo así. Algo así. En realidad no son varias leyes necesariamente. Es un compendio, sí, de artículos que están establecidos por una ley, quizás una sola, sí, que hablan de una misma temática. Es como un compilado, básicamente, de una temática para que esté todo ordenado de una manera que sea entendible y que permita así su estudio, su análisis, su comprensión con más facilidad, aunque muchas veces no lo logre, ¿no? Por supuesto. O sea, las leyes siguen estando redactadas por nuestros amigos los legisladores, que a veces no son demasiado claras. Y por ejemplo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que obviamente de qué va a hablar si se llama así el código, de temas civiles y comerciales, ¿verdad? Bien. Nos dice en su artículo 52, por ejemplo, afectaciones a la dignidad, ¿sí? La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto por el IPP. Podemos pedir una indemnización y pedir una medida cautelar para que cese esta afectación a nuestra intimidad o, bueno, a nuestra imagen debido a esta menoscabación de nuestro ámbito íntimo o privado. Acá, como les dije, a veces la ley usa la palabra intimidad como si fuera privacidad e indistintamente, ¿sí? Lo toman como si fuera lo mismo, aunque en realidad no lo es, la distinción la vimos recién. Pero no hace falta distinguirlo porque también, en definitiva, estamos hablando básicamente de las mismas cosas, ¿sí? Pero bueno, nada, se hace igual la distinción para que se entienda que hay dos cosas a resguardar. Esto se entendió, ya la ley civil protege de alguna manera, ¿sí? ¿Qué cosa? Nuestra intimidad, privacidad, ¿ok? Nos dice, si alguien la caga, se meten con su intimidad, su privacidad y les afecta su imagen o su reputación, pueden pedir que eso cese, que pare, ¿sí? Y que les reparen el daño económicamente. Estamos hablando porque estamos dentro de la ley civil, ¿ok? Y comercial, pero civil principalmente esto. Bien, seguimos. Interesante otro artículo que tiene que ver con cuidar nuestro ámbito privado o nuestra intimidad. Es el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice lo siguiente. Para papá, qué lindo es dar clase sin interacción humana. Pronto voy a poner un video, voy a dejar el video así corriendo y directamente lo dejo grabado a las clases, así ni siquiera ven, o sea, solo dejo programado eso y que se suba los videos, lo ven tranquilos, no hacen ninguna pregunta, está todo buenísimo. Artículo 53. Este es el Código Civil de la Nación, Civil y Comercial. Nos dice el derecho a la imagen. Y acá nos habla de algo muy interesante para captar o reproducir, o sea, para capturar o pasar, copiar la imagen, la voz humana de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. O sea, el principio general es este. Por default, para poder capturar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario el consentimiento. ¿Ok? Esto es el default. Tendríamos que pedir permiso para sacar una foto, para capturar un video, para grabar la voz de una persona, pero nos da unas ciertas excepciones. Primera excepción a actos públicos. Un poco escueta la definición del legislador, puede interpretarse de distintas maneras esta poco feliz frase,
Pero bueno, un acto público podría ser caminar por la calle, quizás. Sí, podría tranquilamente, porque estoy en una vía pública y estoy caminando, estoy realizando un acto en un lugar público. Así que alguien podría filmarlo en la calle sin pedir permiso y sacar mi foto sin pedir permiso. Bueno, no lo sabemos. Posiblemente sí, por cómo está redactado, ¿sí? Depende de la discrecionalidad del juez que tenga que resolver, pero lo más probable es que si hacemos algo en la vía pública, nos puedan filmar sin pedir permiso. Opción B, o sea, excepción B, un interés científico, cultural o educacional prioritario, ¿sí? Y se tomen las precauciones para evitar un daño innecesario. Sí, o sea, estoy haciendo un documental sobre algo, ¿sí? O escribo un libro y tengo que poner fotos ilustrativas, puedo llegar a poner fotos ilustrativas de personas, ¿sí? Siempre y cuando de alguna manera intente, mediante el tipo de imágenes que elijo para poner en mi libro o escenas que pongo en mi video, no joder a nadie, ¿sí? No perjudicarlo de alguna manera, en forma innecesaria, no hace falta. Si estoy hablando de enfermedad de un documental de enfermedades venéreas, ¿sí? Hongos en la zona genital, y pongo la cara de una persona que tiene esa enfermedad de primera plana sin pedir permiso, quizá le estaría generando algún tipo de perjuicio innecesario, ¿verdad? Bien. ¿Se entendió así? Bien. Qué buen feedback, chicos. Qué participación hay hoy en la clase. Ejercicio de regular el derecho a informar sobre acontecimientos. Sí, derecho a informar. ¿Qué vendría a ser esto? Acontecimientos de interés general. Otra vez, nuevamente, cuando hablamos de interés general, la ley no es muy clara. ¿Qué podría ser algo de interés general? ¿Y un famoso? Bien, para usted, por ejemplo, un famoso. ¿Quién es famoso? Si yo le digo, no sé, Martín Sirio, ¿es un famoso? No, una persona pública por ahí o algo así. Pero ¿qué es una persona pública? Pongámosle, si tuviéramos que definirlo, pongámosle Conocida. conocida. Bien, ¿qué podría ser conocido? ¿Quién define quién es conocido y quién no? ¿Quién es famoso y quién no? Y ahora quizás los seguidores que puede tener alguien. ¿Y qué número de seguidores lo consideramos famoso? ¿Hay un número mágico? O sea, a partir de 1000 ya lo que a vos te pasa es de interés general, a partir de 100.000, a partir de 1.000.000, a partir de cuánto. Bien, a eso voy cuando digo escueto. Obviamente la ley no aclara esto y lo deja discrecional al juez. El juez va a tener que evaluar si algo es de interés general o no, porque la ley no lo aclara. Y bueno, lógicamente, con la técnica legislativa suele ser un poco así, y para eso tenemos que estar desde la justicia y los abogados mismos debatiendo sobre qué mierda es y qué no es de interés general para ver si encuadra o no en esta normativa del orto, ¿sí? Porque por ahí lo que para alguien puede llegar a ser de interés general, para otro no, ¿sí? Por ejemplo, la preferencia sexual del marido de Beatriz Salomón, ¿es de interés general? Depende para quién. Muy bien, perfecto. Depende para quién, exactamente. No podemos saber si hay mucha gente que pueda considerar eso de interés general, y tampoco vamos a hacer una encuesta en Twitter para resolverlo, así que bueno, depende mucho de la discrecionalidad del juez que lo entienda así. Bien, y habla del derecho a informar, entonces estamos hablando de, más que nada, artículos periodísticos, por ejemplo, donde se necesita ilustrar lo que pasó, que sea de interés general con imágenes. Es obvio que, por ejemplo, interés general se va a considerar algo a escala nacional, ¿sí? Lo que haga el presidente de la República, ¿sí? Por ejemplo, si hay un escándalo donde aparece el presidente de la República, qué sé yo, teniendo sexo con una ardilla, probablemente sea de interés general y se pueda publicar su imagen con la ardilla, ¿me entienden? Sí, sí, se entiende. Perfecto, me alegra que el ejemplo les sirva para que no se duerman. En caso de personas Pensé que iba a decir fallecidas, una fiesta o algo así, pero sí, sí, bueno, es que más así, fiesta ya tuvo, la otra vez tuvo un quilombo con eso, así que preferí cambiar el ejemplo, pero bueno, en fin. Acá tenemos la explicación de qué pasa cuando muere la persona. Bueno, obviamente hay que pedirle permiso a los herederos, bla, 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 bla. Bueno, a nadie le importa esa parte. Sí nos importa saber que hay excepciones, ¿sí? Entonces, si hay un acto público, podríamos filmarlo. O sea, imagínense que quizás si ustedes van por la calle y alguien los está filmando cuando caminan, se puedan sentir un poquito incómodos, pero bueno. Quizás les puedan decir, pero usted el aire es libre, lo estoy retratando en un acto público, usted está en la calle, lo puedo filmar.
Bueno, muy bien no funciona así. Más allá que la teoría lo dice la ley, lo más probable es que la persona a la que están filmando en la calle venga y los caiga a trompadas o llame a la policía y tenga que dar explicaciones de por qué están filmando, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que la intención de la ley civil está en algún punto de descartar esto como algo violatorio de la ley, ¿verdad? Lo del aire libre tiene que ver con esa situación infantil que solíamos hacer entre compañeros para burlarnos cuando le pasábamos la mano cerca del rostro y en vez de pegarle le pasamos la mano en el aire libre, el aire libre. Bueno, no importa. Para aquellos que no lo vivieron, no tuvieron infancia, son demasiado jóvenes. En fin. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a pasar a la clase que sigue. Ya está a las 11, la doy por cerrada y repasada porque creo que lo habíamos empezado, pero la vamos a seguir. Bien. Acá en la clase número 12 vamos a ver unas transcripciones sobre la ley de protección de datos personales, que es la ley 25326, ¿sí? Que es la principal que nos interesa sobre la privacidad y la intimidad. Si más allá de estas cosas que les enumeré anteriormente, es muy interesante que ustedes conozcan la ley de protección de datos personales, más que nada porque se va a relacionar. Ay, se pegó varias veces, ¿no? Sí, bien. Porque es algo que van a tener que entender cuando trabajen más que nada con base de datos, sobre todo, que en algún momento van a trabajar con base de datos o su sitio web o el de su empresa va a tener que manejar algún tipo de datos personales de sus clientes, y tienen que seguir algunos parámetros y tienen que tenerlos en cuenta. A la vez, también ustedes, sus propios datos figuran en bases de datos ajenas y tienen que saber quizás sus derechos respecto de esto. ¿Bien? Acá en esta ley se establece todo. ¿Sí? Es la 25326. Y vamos a ver, primeramente, bueno, obviamente los primeros artículos nos enumeran para qué sirve la ley, sí, nos dice tiene por objeto la protección de los datos personales, en archivo, registro, banco de datos, otros medios técnicos, sean estos públicos, privados, destinados al informe, garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como así también el acceso a la información sobre las mismas se registre de conformidad con lo establecido en el artículo de la Constitución Nacional. Con las disposiciones de la presente ley serán aplicables en cuanto resulte pertinente a los datos relativos a las personas de existencia ideal, o sea, a las empresas. En ningún caso se podrán afectar las bases de datos ni las fuentes de información periodística, ya nos aclara desde acá. Fuente, fíjense cómo ya se acuerdan que en el Código Civil hablaba de que podemos retratar para el derecho a informar algo de interés público, porque el periodismo y la libertad de prensa es algo que hay que proteger de cierto modo. Entonces, la ley trata de protegerlo y trata de que no se afecten las fuentes de información periodística, entre otras cosas, mediante esta protección de datos personales, ¿ok? Bien. Y nos habla ya de otros medios técnicos, si bien no dice puntualmente medios informáticos, ya con otros medios técnicos nos da abierto a cualquier tipo de tecnología que llegue a existir, ¿ok? Bien. Tiquití, tiquití, y ya nos habla de la acción de habeas data, obviamente, que ahora la vamos a ver. Nos menciona en este primer artículo, el artículo 43 de la Constitución, que nos habla, toda persona podrá interponer la acción de habeas data, obviamente, para tomar conocimiento de los datos a ella referido y su finalidad, que conste en los registros o bancos de datos públicos, en caso de falsidad, podrá pedir que lo corrijan, lo borren, etc. Bien. O sea, está hablando de la acción de habeas data, que ya la vamos a ver. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, gracias, Timmy. Bien, importante acá sí, llegamos al artículo 5 de la ley y nos habla del consentimiento. Y acá no es porque vayamos a tener algún tipo de relación sexual con la base de datos, sino porque van a tomar nuestra información íntima, privada, si son datos personales, ergo hay que brindarle algún tipo de requisitoria para evitar vulnerarlo. Bien. Vamos a copiar y pegar el articulito, que este sí es importante. El primero, bueno, se los leí porque no necesita demasiado análisis, hace una enumeración de cosas que no les va a cambiar mucho la vida. Y aparte, el tiempo es tirano en el Microsoft Teams, así que hay que meterle pata. ¿Por qué se pega todo como el culo? Porque lo estoy copiando de un PDF, claro, sí, exacto. Me copia los párrafos como se le canta las pelotas. Genial.
Cierto. Me había olvidado. Bien, consentimiento, artículo 5 de la ley, que ya estamos viendo, 25.326, nos dice: el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado consentimiento. Libre, expreso e informado. Deberá constar por escrito o por otro medio que permita que se le equipare, o sea, vía digital, formato digital, por ejemplo. El referido consentimiento, prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos de la información descrita en el artículo 6. Bueno, ahora vamos a ver. No será necesario, o sea, este es el default. Para poder tener una base de datos con información de la gente, para que sea legal nuestra base de datos y no sea contraria a la ley, ¿qué tiene que haber? Consentimiento del titular de los datos. ¿Quién es el titular de los datos? O sea, si va a estar el nombre de una persona, el titular de ese nombre, de ese dato, de ese nombre, va a ser la persona, ¿sí? Necesitamos el consentimiento de la persona, cuyo nombre vamos a registrar, para poder asentarlo en nuestra base de datos. Y este consentimiento tiene que ser libre, expreso e informado, y por escrito o algo similar. O sea, podemos hacerlo vía digital, un disclaimer, donde aceptan brindar su información personal para la creación de una base de datos, y eso es lo que va a pasar. De hecho, la mayoría de las aplicaciones de redes sociales tienen este disclaimer respecto a la privacidad, ¿sí? Cómo manejan los datos de sus usuarios, ¿verdad? Cuando crean una cuenta en Facebook o Google, no les pregunta esto mismo, básicamente, o en Instagram, con otras palabras, ¿verdad? Pero habla de esto, ustedes prestan consentimiento, aceptan estos términos de privacidad de la plataforma. De hecho, cuando los cambian, les hacen aceptar este cambio, porque justamente necesitan, no solo acá en Argentina, sino en varios países, este consentimiento expreso sobre las nuevas condiciones. No las pueden cambiar automáticamente y ya está. De mañana, bueno, vos tenés una cuenta en Facebook, te dicen, bueno, vamos a usar tu información para un fin nada más para tercerizar publicidades a tu cuenta. Y después de repente al otro día apareces en una base de datos que presenta una estadística sobre personas que miran, por ejemplo, no sé, gatitos. Y no es lo mismo, ¿ok? Tiene que pedir su consentimiento. Iba a dar otro ejemplo más fuerte, pero bueno, están todos muy callados, así que no sé. No sé si hacerlo. En fin, ¿se entendió eso? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, no será necesario el consentimiento, o sea, este es el default. Primero, consentimiento. Tenemos que decir ok. Y por escrito, e informado, y bla, bla, bla. Bien. Pero no será necesario el consentimiento cuando. Y nos dice, los datos se obtengan de fuente de acceso público y restricto. O sea, si nuestros datos figuran ya en una fuente de datos a la que podemos acceder sin permiso, entonces, o sea, que es pública básicamente, entonces no habría ningún inconveniente. Bien, esta información la podemos plasmar sin pedirle permiso a la persona cuyos datos le correspondan, porque ya esta fuente de acceso es pública y restricta. B. Se recaben por ejercicio de los poderes del Estado, en virtud de una obligación legal. ¿Sí? Por ejemplo, si en un tribunal penal, en un juzgado penal, una fiscalía, van a tener acceso a cierta información, por ejemplo, que tiene que ver con los antecedentes de la persona. O sea, van a pedir que se registren los procesados en el registro de antecedentes provincial o en el registro nacional de reincidencia, en su caso, para eventuales casos a futuro que figure ese antecedente. Entonces, existe una obligación legal, ¿sí? Y no necesitamos el permiso del proceso. Imagínense que ustedes lo están llevando preso por un homicidio y le dicen, bueno, tenemos que fichar para sacar los antecedentes para una base de datos, señor. ¿Está de acuerdo? No presto mis datos. Bueno, entonces no le saque las huellas. Bueno, es absurdo, pero lo tiene que aclarar la propia ley por si alguien se quisiera amparar en la protección de los datos personales, algún abogado con no sé, con un nivel de estupidez supremo, quisiera plantearlo y generar todo un bardo para que lo traten hasta la corte a ver si corresponde o no sacarle las huellas y los datos para un registro de antecedentes. Bien. Después nos dice otro motivo por el cual no necesitaríamos el consentimiento, son listados cuyos datos se limiten al nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. Bien, o sea, sí. La base de datos es meramente un listado, los datos que van a aparecer en ese listado va a ser nombre, documento,
o sea, quill, quit, o previsional, ocupación, ¿sí? A qué se dedica, fecha de nacimiento y domicilio. Para estos datos solamente no necesitaríamos pedirle permiso a la persona. Bien, fíjense ustedes cómo alguien puede registrar el domicilio, fecha de nacimiento de las personas, ¿sí? En una base de datos sin tener que pedirle permiso a la gente. Raro, ¿no? Raro. Pero sí, es así. Algunos datos tienen que ver con una relación contractual, científica o profesional, ¿sí? Y son necesarios para el desarrollo del cumplimiento. O sea, si yo estoy haciendo un estudio de personas que sean, no sé, que tengan algún tipo de enfermedad, por ejemplo, una estadística o una investigación científica de personas que tengan HIV, que tengan cáncer, que tengan Alzheimer, que tengan un quiste en los testículos o lo que se me ocurre, voy a necesitar para hacer el estudio científico que esta persona me brinde esos datos para yo registrarlos, ¿sí? Por ejemplo, desde cuándo, si tiene esta enfermedad, efectivamente, desde cuándo la detectaron, en qué estadio está. Toda esa información tiene que ver con datos personales, ¿sí? Que la persona me tendría que autorizar a dar, ¿sí? Pero bueno, si hacemos un contrato, ¿m? Con esta persona que tiene que ver con una cuestión científica o profesional, obviamente estos datos van a quedar asentados en algún lado. Lo mismo si contrato a una persona que tenga alguna especialidad profesional, obviamente voy a necesitar que me brinde datos de dónde se recibió, de qué carrera, etcétera, porque el puesto requiere ese conocimiento profesional, ¿ok? ¿Ok? Ok. Porque obviamente voy a necesitar para el desarrollo del cumplimiento de esa profesión que lo contraté que tenga el título, ¿ok? Bien, no voy a contratar a alguien y decir, bueno, contrato, ¿usted es arquitecto? Sí, bueno, no me digas más, ni siquiera le puedo preguntar, busco arquitecto, viene alguien, se presenta, lo contrato y de repente no sé si es arquitecto o no, pero bueno, en fin, se pone a dibujar planos, bien, y me hace unos planos buenísimos, así a mano alzada, me dibuja, esto es una habitación, y mire mi casa, esta es la casa del futuro, y me dibuja esto y ya está. No, bueno, tendríamos que tener un título por lo menos universitario para habilitarlo a hacer los planos, ¿verdad? Bien. Otra de las Profe, excepciones, sí, ¿esto cuenta tanto para el ámbito del Estado como privado? Es decir, la sí, protección de datos personales. ¿El Estado también tiene que acoplarse a este artículo? sí y no, depende en qué situación el Estado, como les digo, acá incluso hay una excepción a eso. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Los poderes del Estado, si las funciones propias de los poderes del Estado en el ejercicio de las funciones, ¿sí? En base a una obligación legal. Si esto se trata de una cuestión legal, la que el Estado tiene que informar en la base de datos, no va a pedir permiso, ¿ok? Es una de las excepciones para el ejercicio de las funciones públicas de los poderes del Estado. ¿Sí? Esa es una excepción. Ok. Justo yo estaba leyendo una noticia sobre apropiación de bebés Ujú. que sucedieron hace varios años y la gente se está empezando a dar cuenta ahora. Y estaban reclamando que se formule una base de datos genética, porque dicen que la única que se maneja fue por la apropiación de bebés durante la última dictadura militar. Ujú. Y que la única base de datos, de hecho, decían que la tenía las abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Y entonces, bueno, estaban reclamando que se genere una base de datos a nivel país para, nada, para registrar todos estos casos de apropiaciones que hubo y que pueden llegar a haber. Bien. Y sí, bueno, eso por supuesto tendría que ver con investigaciones criminales donde se podría llegar a registrar de alguna manera cualquier patrón genético de familiares de personas que habrían sido captadas de bebés, digamos, o al nacer, para tratar de esclarecer ese hecho y dar con el bebé que fue captado o secuestrado o retirado de la potestad de sus padres o quien fuera a cargo de su guarda. Eh, pero bueno, eso obviamente, para hacer esa base de datos tiene que haber una ley que así lo avale, ¿ok? Y que así lo obligue, en su caso, a realizar este patrón de base de datos, ¿bien? Bueno, seguimos. ¿Quedó claro ahí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Otra excepción de pedir permiso o consentimiento para registrar los datos viene con operaciones que realicen las entidades financieras y las informaciones que reciban de sus clientes. ¿Ok? Esto tiene que ver con
movimientos de índole financiero obviamente van a quedar registrados en bases de datos de estas entidades financieras, sean bancarias o agentes de inversiones. Tienen ciertos registros especiales que después deben informar a su vez a pedido del Estado, por ejemplo, o del fisco, para calcular algún tipo de cuestión impositiva, etc. Entonces les encomiendan llevar estos registros, ¿sí?, sobre sus clientes y sus movimientos, ¿bien?, financieros. Entonces, en ese caso tampoco deberían de pedirle permiso a los clientes para guardar esta información en su base de datos. Bien. Estas son las excepciones que nos marca el artículo 5, a pedir permiso, consentimiento al titular de los datos para registrarlo en una base de datos. Ok, bien, vamos a borrar esto. Borrar, chao. Sí, adiós. Se borró toda la mierda. Vamos acá. Volvemos acá. Seguimos. Bueno, acá tiene que ver con la información que hay que darle a las personas, ¿sí? El artículo siguiente, que es el 6. Y nos dice, cuando se recaben datos personales, se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara qué cosas, la finalidad, o sea, para qué estamos tomando los datos, la existencia del archivo, registro de banco de datos, que se trata de la entidad del domicilio del responsable, o sea, tenemos que poner los datos de quién es la empresa o la persona que está haciendo la base de datos. Tenemos que informar si es obligatorio o no contestar alguna respuesta del cuestionario que le hacemos para guardar. Las consecuencias de proporcionar los datos y qué pasaría si se niegan a brindar los datos o lo hacen en forma inexacta. La posibilidad de pedir permiso para ver lo que figura sobre ellos en la base de datos, en su caso para rectificarlo, suprimirlo, etc. Y hasta ahí llega el deber de información. O sea, le tenemos que informar todo eso. La gente al momento de dar el consentimiento tenemos que informarle todo esto, ¿sí? ¿Quién es el titular? ¿Dónde figura el domicilio? ¿Sí? ¿Para qué lo estamos recabando? ¿Qué pasa si algunas cosas son obligatorias de contestar o no? Porque hay cosas que principalmente no podrían ser de fácil tratamiento o no pueden ser obligados a brindarlas, como los datos sensibles. Bien. A ver si lo tenemos acá. A ver, ¿dónde estaba acá? Acá, datos sensibles. Los datos sensibles, según esta ley, son datos especialmente que reciben un tratamiento especial justamente por lo nocivo que puede llegar a ser dar publicidad a esta información, ¿verdad? Y acá nos nombra algunos datos sensibles, como los datos personales que revelan origen racial, o sea, raza, o étnico, de qué etnia somos, opiniones políticas, religiosas, filosóficas o morales. Bueno, esto es todo dentro de lo mismo. Si no creemos en ninguna religión, ¿en qué carajo creemos? Afiliación sindical y información referente a la salud o a la vida sexual. ¿Ok? Todo esto es información sensible y recibe un tratamiento especial. Y ahora vamos a ver un poquito. Una pregunta sobre estos datos sensibles. ¿Les parece raro que se ponga esto? ¿Por qué les parece que son sensibles? Porque pueden cometer un fraude, porque acceden a datos muy íntimos de la persona. ¿Pero qué podría pasar si alguien sabe, por ejemplo, qué les parece que podría pasar si alguien... Discriminarlos, juzgarlos. Exactamente, entre otras cosas, discriminarlos, ¿sí?
podría generar una discriminación o algún hecho violento para con su persona. ¿Sí? Si en un momento dado ya hemos tenido presentes en la historia donde personas de determinada religión han sido perseguidas, ¿sí? Personas con distinta opinión política han sido perseguidas, ¿sí? Personas con afiliaciones sindicales han sido perseguidas. Entonces esta información es considerada sensible por esos motivos, ¿sí? Puede generar una discriminación y puede generar algún tipo de reacción violenta. ¿Sí? Y acá nos aclara el artículo 7 de la ley que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. ¿Okay? No nos pueden obligar a dar estos datos. ¿Sí? Tiene que ser siempre una casilla optativa de completar en una encuesta. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando, median razones de interés general autorizadas por ley. ¿Sí? Las dos cosas, interés general más autorización por ley. Bien, o sea, si bien el interés general es muy escueto, aparte de ser de interés general, tiene que haber una ley que avale recolección y tratamiento de datos sensibles. También puede ser tratados, nos da el otro ejemplo, cuando más no podemos tratar, estadística o funciones científicas, cuando no puedan ser identificados sus titulares, ¿ok? Podemos hacer una estadística o alguna investigación relativa a estas cuestiones de religión, orientaciones sexuales, problemas de salud, pero no podemos colocar en la misma base de datos, de alguna manera, los nombres de las personas cuyos datos estamos tomando, porque si no, podrían ser identificadas, ¿verdad? Después nos dice, queda prohibida la formación de archivos, bancos, registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Si de alguna manera se revelan datos sensibles de forma directa o indirecta, no podríamos armar esta base de datos. Sin embargo, ¿a quienes autoriza acá la ley? A la Iglesia y asociaciones religiosas, a las organizaciones políticas y sindicales, pueden llevar un registro de sus miembros. ¿Sí? ¿Y esto por qué les parece que está aclarado? Por conveniencia. A ver, si estamos diciendo que no podrían, en principio queda prohibida la formación de cualquier registro. Si nosotros prohibimos este registro de personas de acuerdo a su religión, entonces, ¿cómo haría un partido político para saber quiénes son afiliados a su partido? ¿O cómo sabría la Iglesia quiénes son sus feligreses, por ejemplo? ¿O quiénes están afiliados al gremio o sindicato para acceder a los beneficios o para lo que corno fuera dentro del sindicato? Tienen que tener sí o sí una base de datos. Entonces, como es la única opción que tienen para poder funcionar básicamente de manera correcta, la ley los exime de esta prohibición y dice, bueno, ustedes sí, lo aclara por las dudas que alguien diga, no, la Iglesia está infringiendo la ley de protección de datos personales cuando registra el bautismo, porque así registra a todas las personas que son católicas. No, bueno, está autorizado por ley directamente, por si a alguien se le ocurre plantear que eso es contrario a la ley, ¿no? Algún demente que no tiene nada mejor que hacer, que pueda cuestionar el por qué se forma esa base de datos. Es obvio que tiene que ver con el funcionamiento y no otra cosa, pero bueno, lo tiene que exceptuar la ley porque si no surgirían dudas sobre si es válido o no tener el registro, si es legal. Bueno, después nos dice, otra excepción a los datos, otra mención a los datos sensibles, dice, los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas. ¿Sí? O sea, esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando ustedes van a aplicar para un empleo. No sé si alguna vez les pidieron alguna cuestión relativa a sus antecedentes penales. Una vez, sí. Sí, Una profe. vez. No, a mí no me pasó, pero supongo que tendrá que ver con el tipo de trabajo también, ¿no? Sí, depende del tipo de trabajo, depende del empleador, pero es algo bastante habitual que a veces les pidan que presenten un certificado de sus antecedentes penales a la hora de aplicar, antes de la entrevista o que lo lleven a la entrevista o después de la entrevista, para ellos quedarse tranquilos de que ustedes no tienen un antecedente penal. Pero la empresa no puede pedírselo directamente al Registro Nacional de Residencia, no puede pedir información sobre ustedes, ¿ok?
Sí conozco casos que empresas, digo, multinacionales bastante grosas, por ejemplo, se contactaron directamente desde una agencia que entiendo que verificaba estas cosas, ¿no? Eh, no presentarlo, pero no sé, como medio de investigación y demás, y después te pedía que completes tipo a nivel de declaración jurada, pero, pero no conozco que hayan pedido eso. Bien. Para algunos empleos piden, ¿sí? Pero le piden a ustedes que lo presenten. Como ellos no pueden pedir por su cuenta, porque obviamente acá son datos sensibles, y el tratamiento solamente lo va a poder tener el propio titular y la autoridad que corresponda, sí les van a decir a ustedes, pidan el certificado y preséntenlo. Ustedes teóricamente podrían negarse, sí, pero obviamente después no los van a llamar para el trabajo y le van a decir otro motivo, no le van a decir no porque no presentó el coso antecedente, sino que le van a decir no, bueno, encontramos un mejor candidato, ¿bien? Pero la empresa no lo puede pedir por su cuenta, ¿sí? Eso tiene que ver, obviamente, con que el hecho de haber tenido un antecedente penal o contradiccional puede ser una cuestión sensible. Uno no quiere que sepan que estuvo preso, salvo la autoridad, obviamente, en el momento de juzgarme, si soy reincidente o no, o imponerme el mínimo o el máximo de la pena, tendría que saberlo. Después el resto no necesita saberlo, ¿bien? Si no se produciría que alguna suerte de discriminación. Si saben que estuve preso, probablemente no me contraten, probablemente me discriminen, probablemente si fui condenado por algún tipo de abuso sexual, digamos, en el vecindario me van a poner algún tipo de escracho, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Una pregunta hasta acá. Sí, no, bueno, perfecto. No, no. Obviamente, si bien la salud es un dato sensible, los establecimientos médicos obviamente tienen historias clínicas por una cuestión de tratamiento, ¿sí? Tienen que llevar la historia clínica a sus pacientes, ¿sí? Así que eso lo permite, siempre y cuando sea con ese mero fin. El artículo 9 nos habla de la responsabilidad de del que genera la base de datos y los usuarios, ¿sí? Quienes acceden a la base de datos. Eh, Estos tienen que garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, ¿ok? O sea, tenemos que tener un sistema de seguridad mínimo que establece la autoridad de aplicación, ¿sí? No podemos tener por válida nuestra responsabilidad como titulares, como encargados de base de datos, si no cumplimos con los recaudos mínimos de seguridad que impone la norma, ¿sí? Autoridad de aplicación. Van a ver que hay... Ahí está. Van a ver que hay, donde hay una base de datos debería de figurar un logo de autorización de la entidad administrativa, ¿sí? La Dirección de Protección de Datos Personales, que lo que hace es poner las bases, ¿sí? Ustedes tienen que tener estos recaudos mínimos en sus sistemas informáticos para resguardar las bases de datos, ¿ok? Si no cumplieran con eso, no los habilitan directamente a funcionar. Así que bueno, todos esos requisitos se ven dentro de los establecidos en los sitios de este estilo. Bien, seguimos. El titular de los datos, ¿sí? Puede pedir y ver los datos propios sin costo alguno. Esto significa, si ustedes figuran en una base de datos o piensan que figuran en una base de datos, pueden pedir ver lo que tienen sobre ustedes y se los tendrían que dar de forma gratuita, ¿ok? Obviamente no podemos hacerlo todo el tiempo, por lo menos tengo que dejar 6 meses entre pedido y pedido, sí, pues si no sería muy molesto todo el día pidiendo información nuestra todo el tiempo, cada hora, ¿bien? Pero bueno, la ley establece, bueno, cada 6 meses puedes pedir a ver qué tenemos sobre vos, ¿sí? En nuestra base de datos, que obviamente tuviste que haber dado el consentimiento en términos generales, pero podés ver a ver si está todo correcto, si no agregaron algo que está mal, si tenés que borrar o corregir alguna cosa, ¿ok? Cuando pedimos ver nuestros datos, el encargado de la base de datos tiene 10 días para mostrar una vez que lo pedimos formalmente. O sea, le mandamos una carta de documento, nosotros queremos saber, pongámosle, le dimos nuestros datos, acá Pedrito le dio el consentimiento a la base de datos a cargo de Juancito, ¿sí? Para que guarden acá sus datos.
¿sí? Están en este lugar, en esta base de datos. Bien. Un buen día, pasa el tiempo y el señor Pedrito le pide, mediante carta documento, al encargado de la base de datos o al quien sea, la empresa, lo que sea, que le muestre que tiene. Tiene 10 días para responder y mandarles la información que le pidieron, ¿ok? Y sin costo. Sin costo. Se supone, es lo que dice la ley. Muchas veces ustedes piden información de ustedes mismos y le quieren cobrar igual como si fuera un servicio que están pagando. Bueno, no. Una vez que vemos nuestra información, puede ser que haya algo que esté mal en esa información. ¿Ok? Pongámosle que figuro como, en la base de datos figuro como soltero y ya estoy, estado civil, casado. ¿Sí? Entonces tienen que corregir esto porque está mal. Pongámosle un ejemplo tonto, ¿no? Entonces yo le tengo que mandar, una vez que me mandan a mí la información y veo esto, veo que figura soltero, le voy a mandar una carta de documento diciendo que yo soy casado y que esto lo tienen que enmendar. ¿Ok? Una vez que le digo lo que tienen que enmendar, tienen 5 días para contestar y hacer lo que les pedí. Bien. Si no responden en el plazo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos entonces? Si no nos mandan la información nuestra en 10 días o no corrigen la información que hay que corregir en 5 días, ¿qué habría que hacer? Un juicio. Bien, algo así, exacto. Vamos a hacer lo que se llama una acción de habeas data. ¿Ok? Que obviamente es una acción judicial con abogado de por medio, nos vamos a presentar la demanda, corresponder de acuerdo al lugar donde estemos, se va a sortear a qué juzgado tramita. Esta es una acción que ahora la vamos a ver en más detalle, pero es una acción rápida, ¿sí? Para que atienda a este tipo de cosas, que nos den la información, nos den acceso y que en su caso corrijan la información. Bien. Tenemos un supuesto especial con la información de datos. A ver. No, antes de llegar ahí, vamos a ver. A ver. No me quiero adelantar. Profe, ¿es legal que Sí. una empresa venda tus datos a otra empresa? Mira, justo estábamos por ir a Quiebra. ese punto. Ahí estamos por ir a ese punto. Se me adelantó, pero bien, vamos a ver eso. O sea, primero antes de llegar a eso les voy a comentar que obviamente quienes tengan acceso a los datos de las personas, a los titulares, o sea, las personas que están a cargo de la base de datos y sus empleados, sí tienen la obligación de mantener el secreto de lo que ven ahí. Si hay una confidencialidad o un secreto obligatorio, sí que no se agota esta obligación aunque terminen la relación laboral con la parte de la empresa de la base de datos. O sea, ustedes abandonan la empresa y no van a poder contar lo que vieron. O sea, trabajaron en la base de datos, vieron en la base de datos que no sé, pongámosle que vieron que la ex vicepresidenta Michetti, no sé, tenía un cáncer de mama y quieren salir a darle la noticia a un periodista una vez que se salieron de trabajar, los despidieron de la base de datos, no pueden, ¿ok? Estaría prohibido, no pueden, tienen un deber de secreto. ¿Ok? Este deber de confidencialidad persiste aún habiendo sido desafectados de la empresa o del uso de la base de datos como encargados, ¿ok? Bien, después de eso, obviamente los pueden eximir de este secreto en alguna cuestión importante, ¿sí? Y va a haber una resolución judicial que los va a levantar del secreto, les va a levantar este secreto profesional, así como el secreto que tienen los sacerdotes que hacen una confesión, o el deber de secreto que tienen los psicólogos, que es un secreto profesional, que no pueden revelar que hablan con el paciente, etcétera, etcétera, ¿bien? Pero bueno, se lo puede relevar en el marco de una investigación judicial para que cuando hay un peligro para la seguridad o la salud pública, o bueno, lo que fuera. O mediante esta resolución judicial en el marco de una investigación y o demanda tendiente a esclarecer los hechos. Bien, para entregar o transferir la información, que es lo que preguntaba la compañera. Bien, y ahí vamos a ver. Estamos acá. Acá. Muy bien.
Copiar. Vamos a borrar esto. Chaca, 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 chaca. Chao, 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 chao. Cuando una empresa quiere ceder, ¿ustedes qué les parece que va a pasar? Si alguien quiere ceder o transferir los datos que recabó de nosotros o de alguien más. ¿Podría así sin más hacerlo? Tendría que pedir el consentimiento. Muy bien, perfectamente, exacto. El artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales nos indica que para entregar o transferir, ceder la información, se hace previo consentimiento del titular, o sea, le tengo que pedir permiso al dueño de los datos. ¿Y qué hay que hacer para tener este consentimiento correctamente? Le tenemos que explicar a quién, tenemos que decir a quién se lo vamos a dar, con qué fin, o sea, para qué le vamos a dar. Este consentimiento, igual que el anterior, se puede revocar, ¿sí? O sea, en algún momento podemos revocar este permiso que le dimos. Este es el principio general, nos tienen que pedir permiso para acceder, pero hay excepciones, ¿bien? Y acá nos marca. ¿Cuándo hay excepciones? Cuando le diga la ley, ¿sí? Si la ley dice que no hace falta, no necesita consentimiento para recolectar, tampoco lo va a tener para transferir. Cuando se trata de una base de datos entre órganos del Estado, ¿sí? El Registro Nacional de Residencia le manda la información a un juzgado penal. Datos de salud cuando haya riesgo epidemiológico, preservando la identidad de los pacientes. O sea, acá estamos pongámosle que tengamos una pandemia como ahora el COVID, obviamente vamos a pasar los datos que tenemos, ¿sí? Sin brindar muchos detalles sobre la identidad de quienes están enfermos, pero vamos a brindar esta información, la vamos a transferir, por ejemplo, al Ministerio de Salud, para tratar de enmarcar a dónde se está produciendo el brote, cuántos casos hay, si la situación está controlada o no, ¿ok? Esto ya existía de antes de la pandemia del COVID-19, pero bueno, se aplica a algo más cercano, así que por ahí lo ven con este ejemplo un poquito más claro. Después dice, cuando no se puede asociar el dato del titular, o sea, los datos son anónimos, recabamos información, hicimos la base de datos, pero no hay datos de los titulares, de quiénes son los titulares de estos datos, así que obviamente al no figurar no se puede establecer de quién son los datos, con lo cual no habría ningún perjuicio si se transfieren estos datos, ¿bien? Obviamente, el que recibe los datos, o sea, yo se los paso, esta base de datos, no sé, Facebook se la pasa no sé, Cambridge Analytica, o nosotros en realidad, ¿se acuerdan del caso de Facebook Cambridge Analytica? ¿Qué había pasado? O sea, tenían los datos nuestros de Facebook, los tomaba Facebook, y nosotros como usuarios tontamente aceptábamos una aplicación de Cambridge Analytica que nos pedía permiso. En realidad Facebook no le estaba cediendo las cosas, sino que nosotros usuarios le dimos permiso a Cambridge Analytica en un clickbait, pongámosle, donde, bueno, o sea, se instalaba una aplicación pedorra que se usaba por intermedio de Facebook y Cambridge Analytica nos pedía permiso para acceder a nuestra información y le decíamos, ok, estábamos aceptando y consintiendo. Entonces Cambridge Analytica accedió a los datos que figuraban nuestros en Facebook y los utilizó para hacernos llegar noticias que les convenía que nos llegaran a nosotros por H o por B, generalmente teniendo que ver con temas más de índole de orientaciones políticas. ¿Está? Obviamente Zuckerberg dijo, yo no sé nada, yo no sé nada, la gente se equivocó, no tengo nada, no tengo la culpa de lo que la gente acepta, etcétera, etcétera. Pero bueno, técnicamente, si ustedes ven los términos de privacidad de Facebook o de Google, ¿sí? O de Apple, incluso, van a ver todo, cualquier tipo de creación de Microsoft, de lo que sea, cuando ustedes crean una cuenta de cualquier índole, email, redes sociales y demás, que está en todo ese disclaimer del que hablábamos, donde ustedes le dan permisos a estas empresas para que accedan a su información. Sí, incluso a veces hasta que le cedan propiedad intelectual de lo que ustedes crean en estas redes. O sea, le ceden los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual sobre, por ejemplo, contenido que ustedes escriban en los muros, ¿sí? Todo eso lo podría utilizar Facebook sin pedirles permiso a ustedes, de algún modo. Cosa que no va a pasar, obviamente, pero podría eventualmente pasar que quizá les quieran afanar lo que ustedes publicaron en su red social. Hay muchas cosas que uno no lee cuando acepta los términos y condiciones porque es un contrato de qué tipo. ¿Se acuerdan que habíamos visto los contratos de este estilo? Cuando creamos una cuenta, ¿qué tipo de contrato es? ¿Podemos? No me acuerdo el nombre, pero sí, uno acepta todo y no puede cambiar. Exacto.
O aceptamos todo o nada. Son contratos de adhesión. Es un formulario predefinido donde el usuario tiene que aceptar todo o no aceptar nada. Y no puede acceder a la plata. Lo que pasa es que esto permite, en algún punto, que sea demasiado abusivo en algún sentido, ¿sí? Lo cual es regulable si la cláusula es muy desnaturalizadora de lo que estamos usando, o sea, estos datos no tienen nada que ver con el uso de una aplicación o red social, podría considerarse lo que habíamos hablado de cláusulas abusivas y dejarse tenerse por no escritas. Pero bueno, anda a discutir con Facebook en un juicio donde Facebook está internacional, nosotros estamos en Argentina, todo un problema. Pero bueno, igual las empresas generalmente lo que nos dicen es que nuestros datos van a ser, si ven la letra chica, los datos nuestros no van a ser entregados a terceros, no los van a vender nuestros datos. Lo que van a vender Facebook, o sea, según lo que dice la letra de ellos, nuestros datos no los ceden a un tercero, ¿sí? Pero ¿qué hacen? Un tercero, pongámosle, no sé, Coca-Cola, le paga a Facebook para que Facebook, aquí vamos a poner Facebook, le paga a Facebook para que Facebook, en base a nuestros datos, nos mande Facebook mismo publicidades de Coca-Cola. ¿Ok? Va a ver nuestros intereses, a quién le puede interesar la bendita gaseosa y les va a mandar spam a esta gente o carteles publicitarios de este tercero que los contrató. ¿Ok? Pero nunca le va a decir al tercero lo que tiene sobre los otros, simplemente hace de intermediario. ¿Mm? Entonces, así no les tiene que pedir permiso a ustedes para tratar con el tercero, sino que simplemente el tercero trata directo con Facebook para que él se encargue de hacerle llegar la publicidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sin embargo, obviamente, tienen acceso a todos nuestros datos y podrían llegar eventualmente a transferirlos sin que nos demos cuenta. De hecho, más de una vez lo habrán hecho. Y el día, esto es, o sea, muchos nos quejamos de Zuckerberg, pero también, digamos que Google es como el ojo de Sauron que todo lo ve y si usan dispositivos Android también. Así que lo mismo Apple con su sistema puede ver prácticamente todo lo que hacemos, lo que navegamos en su navegador Safari. Y tiene un registro muy pormenorizado de todos nuestros movimientos, incluso nuestra ubicación. Y pueden saber prácticamente todo y nadie va a estar tomando recaudos como deshabilitar la función de ubicaciones y toda la bola cada rato usando el navegador X para no utilizar el navegador de ellos porque tenemos miedo que nos sigan. La realidad es que nuestra vida no es tan importante como pretendemos que sea, chicos. A nadie le interesa si vamos a la verdulería o a la casa de Tito a jugar a las cartas. Le chupa un huevo a Zuckerberg. Acá lo que interesa más que nada es la billulla de la publicidad y no otra cosa. Nadie va a ponerse a ver si ustedes se lavan el culo con el bidet o no, o si usan papel higiénico. ¿Me explico? Pero bueno, a veces cuando, por ejemplo, fue el último cambio de disclaimer de WhatsApp, no sé si recuerdan, tuvo una suerte de paranoia absoluta diciendo, no, ahora nos van a manipular los datos, me voy a Telegram, que es más seguro, y la misma mierda, básicamente, pero bueno. En fin, la gente cree que, no sé, que Zuckerberg va a estar mirando cuenta por cuenta, va a poner su lupa y su rayo láser informático para cada usuario insignificante que seríamos nosotros. No le interesa mucho eso, sí le interesa el Big Data, no tiene necesidades de atacarlos a ustedes, salvo que sean candidatos presidenciales de algún país que les interese a los Estados Unidos y los contraten para destruirlos. Pero si fuera de eso, no creo que haya ningún problema, ¿ok? Si no están para ese rol, dudo mucho que lleguen a más de lo que estamos hablando. ¿Se entendió hasta ahí? Se entiende, sí. 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 Si hemos llegado, bueno, perfecto. El que se lleva los datos va a tener la responsabilidad que el título original, digamos. O sea, si una empresa tenía mis datos y se la pasó a la otra empresa va a pasar a ser también responsable del manejo de los datos, ¿ok? Los dos van a ser responsables. Pero papá, cuando vamos a pasar los datos afuera del país, si vamos a mandar los datos al extranjero, ¿sí? Por lo menos, nos dice la ley, tienen que garantizarse la seguridad y protección en el país a donde van, ¿sí? Aparte de pedir el consentimiento, tiene que haber una garantía de seguridad y protección igual que la que acá, por lo menos, ¿ok? Después tenemos que podemos mandar datos afuera cuando hay una colaboración judicial internacional. Obviamente, estamos buscando un prófugo, ¿sí? En el extranjero, necesitamos información de dónde está viviendo esta persona, así que le podemos pedir al país que corresponda que nos informe dónde está parando, dónde tiene domicilio, si ingresó al país, etcétera, porque hay que capturarlo, ¿bien? Datos médicos, como hablamos recién, estos datos de salud, sí que habíamos hablado, en parte se realiza por un tratado internacional. Cuando mandamos información médica de gente de nuestro país al extranjero,
tiene que haber un tratado internacional de por medio que así lo prevea, así que le vendemos información de salud nuestra afuera. Transferencias bancarias, esto es lógico, nunca hicieron una transferencia de extranjero, ¿vieron cómo se hace? No. Bueno, una transferencia local sí la hicieron, ¿verdad? Sí, profe. Bien, y cuando hacen una transferencia, ¿qué suele aparecer? Cuando hacen un envío de transferencia, ¿qué les piden que agreguen para hacerla? CBU de la otra persona. El CBU, cuando ponen el CBU, ¿qué aparece generalmente? Los datos de la cuenta. Los datos de la cuenta destinataria, exactamente, exactamente. Muy bien, aparecen todos los datos de la cuenta y del titular de la cuenta, con lo cual hay una cierta información personal ahí que figura en esta base de datos. ¿Sí? El número de cuenta va a figurar en ambos casos, van a tener que contar con ese número de cuenta, van a tener que contar con los datos del titular y en algunos casos de qué banco corresponde. Toda esa información se podría considerar parte de una base de datos personal, con lo cual, obviamente, a nivel internacional va a pasar lo mismo, ¿sí? También la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, bueno, en estos casos tiene que ver más con colaboración judicial y o de seguridad internacional, que tiene que ver todo con todo acá. Bien. Perfecto. ¿Está acá claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todos contentos? Igual, profe, yo me quedé con la duda. Sí. Si una empresa, un negocio, Sí. quebró y tiene deudores, a eso es lo que yo voy. Vende los datos de la otra empresa y es legal que la otra empresa te cobre, eso es lo que me quedó la duda. Ah, usted lo que quiere saber es si pueden vender la deuda, no la base de datos. Si pueden ceder los derechos sobre una deuda a un estudio tercerizado. Sí. Bien, eso es otro tema. Sí, o sea, Bueno, está bien, no importa. acá no se trata de vender la base de datos, ¿sí? O sea, lo que ahí se trata, no están vendiendo la base de datos de clientes, lo que están, o la base de datos que generaron. Lo que están haciendo es hacer una cesión particular, lo que están cediendo son los derechos que tiene la empresa A, pongámosle usted, ¿sí? No sé, quedó debiendo a otra persona, vamos a ponerlo, Pedro y Juan. Bien, usted le debía, Pedro le debía a Juan, bien, le debía dinero. ¿Ok? Juan llega un momento que se cansa, intenta reclamarle a Pedro, le intenta reclamar, no cobra. Entonces Juan dice, bueno, me tiene podrido este tipo. Esto lo tengo que llevar a juicio. Así que agarra y le cede, bueno, no me quedó muy bien la letra, le cede los derechos, ¿sí? Que puedan emerger, derechos patrimoniales que puedan emerger de la acción contra Pedro, a un estudio de abogados X. Generalmente se lo venden a un estudio, que no tienen nada que hacer y viven de esto, les da rédito, así que compran deudas de gente morosa, incobrable, y le pagan, por ejemplo, no sé, a usted le debía 10 pesos, entonces le venden la deuda al estudio por, no sé, 5. Dice, bueno, te doy 5 pesos. El estudio le da 5 pesos y se queda con el derecho por 10, más, no sé, intereses, costas, lo que fuera que tenga que cobrar. ¿Ok? El estudio va a sacar lo más que pueda de esta demanda. Le paga 5 hoy, a Juan le sirve, ¿sí? Me sirve, como diría el meme, tener los 5 hoy, aunque no esté quebrado, prefiere tener los 5 en mano que esperar a que termine el juicio, que por ahí puede tardar 5, 10, 20 años, y por ahí es insolvente. Pedro por ahí no tiene ninguna propiedad a su nombre, o se mandan a mudar del país y no lo encuentran nunca más, vende todo lo que tiene y no le pueden cobrar nunca más ni los 5 ni los 10. Pero Juan ya se aseguró los 5 y le vendió el juicio al estudio. Pero esto no se trata de una base de datos, es muy diferente. No estamos haciendo una venta de base de datos, lo que estamos haciendo es una cesión de derechos particular de un caso concreto, ¿sí? Donde una persona nos debe dinero. Bien, no es lo mismo que ceder una parte de las bases de datos personales. Y ahora igual vamos a ver un caso concreto sobre cómo se manejan las deudas en general. Pero en principio es eso de lo que me pregunto. ¿Se entendió ahí, Barrientos? Sí, lo entendí. Bien, pero no tiene que ver, a ver, escapa de lo que hablamos, o sea, si bien se le tiene que brindar obviamente los datos mínimos, ¿no? ¿Cuál es el monto de la deuda? Para que lo hagan, le cedemos todo a una tercera persona. En el caso de cuestiones crediticias, financieras y demás, no estamos hablando de
una recopilación de datos personales que le estaríamos cediendo a un estudio o a un tercero acá. ¿Bien? Pero sí, que si se tratara de la base de datos, el principio general dijimos que es que tiene que tener que, para poder cederle a un tercero, ¿qué necesitamos? Consentimiento. Consentimiento. Entonces, la empresa A tiene nuestros datos, para pasarle a la empresa B, va a necesitar, previo a poder pasárselo, el consentimiento del titular de los datos. Ese es el principio general, salvo las excepciones que enumeramos recién. ¿Ok? Chucurucuchú. Seguimos. Ya les conté lo de pedir los datos. Perfecto, podemos pedir y ratificar, y ahí si no nos da la acción a data. Y tenemos prestación de servicios crediticias. A ver. Terminan las comillas, quiero encontrar para ponerles el artículo. Esta parte del apunte se torna bastante turbio, chicos. Acá está. Ahí terminó. Bien, un poquito extenso el artículo, chicos, sepan disculpar. Voy a pegar un choclo acá, pero bueno, lo vamos a ir viendo lo importante, ¿no? Lo más resumidamente posible. Ay, que 2 veces y la puta que me parió. Vamos de nuevo. Bien, perfecto. Ok, vamos con este choclo, maravilloso. Pequeño artículo. ¿Por qué tan largo? ¿Por qué? Bien. Esta es una explicación, como una excepción, un caso excepcional que tiene que ver con servicios de información crediticia, ¿sí? Cuando se trata de información crediticia, o sea, saber si una persona tiene crédito, solo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenido de fuentes accesibles al público o informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. También pueden ser datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe en su cuenta de interés. Bien, perfecto. Hasta acá vamos a hacer un parte para entender esta primera parte. ¿Qué nos está diciendo nuestra amiga la ley hasta acá? ¿Qué les parece? Hay que pueden ser datos, por ejemplo, de un patrón que da acceso público. O sea, primero estamos hablando de qué tipo de datos es lo que vamos a manejar, de los que habla este artículo. Son datos Patrimoniales. Sí, patrimoniales. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de estos datos? ¿Para qué se guardan estos datos, se supone? Para poder cobrarte. Algo así. ¿Alguna vez sacaron alguna tarjeta de crédito, pidieron un préstamo o les ofrecieron alguna tarjeta tipo Cencosud o Naranja o algo por el estilo? Sí. Bien. Generalmente, ¿qué hacen las empresas para ver si les dan el préstamo, si les dan el crédito? ¿Qué se fijan? Consultan el Situación crediticia. Tienen como un sistema, exacto. El Verás, por ejemplo. Bien, perfecto el ejemplo que esperaba. Bien. Se fijan, obviamente, en nuestra información crediticia. Esto tiene que ver con qué tanto nos pueden prestar, qué tanto somos capaces de pagar, ¿sí? O sea, van a ver nuestra solvencia económica y el crédito que nos pueden dar en base a eso. Bien, esta información obviamente puede ser una información pública que puedan llegar a acceder o información que accedemos a dar inocentemente cuando, por ejemplo, sacamos una tarjeta de crédito o abrimos una cuenta en el banco. Generalmente nos hacen firmar algún consentimiento donde nuestra información puede ser utilizada con estos fines.
¿sí? Y obviamente va a pasar nuestro saldo, nuestros movimientos de cuenta, nuestro cumplimiento con la tarjeta de crédito a formar parte de una base de datos de índole crediticio, ¿sí? A su vez, también no solo puede ser público o con nuestro consentimiento, sino que puede tener que ver con datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones patrimoniales, o sea, de deudas, básicamente. Si tuvimos deuda y las pagamos o no las pagamos, ¿sí? Que nos lo puede brindar esta información no el titular de los datos, sino el acreedor. ¿Y por qué podría el acreedor informar algo relativo a lo que yo debo o no debo? Porque no va a mentir, nosotros podemos pasar cualquier cosa. Exactamente, nosotros no vamos a decirle, sí, anoten mis deudas acá, chicos, ni en pedo, ¿ok? Como no vamos a decir eso, entonces el acreedor puede dar esta información. Si le quedamos debiendo, por ejemplo, un pago mensual a Fivertel, a Telecentro, Movistar, Claro, la empresa que se les ocurra. Claro, Movistar, Fivertel van a agarrar y van a asentar esta deuda que ustedes tienen en algún sistema. ¿Sí? Le van a informar al Veraz, por ejemplo. Bueno, no me sale la escritura. Van a informarle al Veraz que tenemos una deuda. ¿Sí? Y el Veraz la va a registrar en una base de datos. Esta deuda está todo nuestro nombre. Porque tiene un fin crediticio, el Veraz, es para verificar justamente nuestra solvencia y nuestro crédito. Podemos acceder. Entonces, y el dato no es brindado por el titular, es brindado por el acreedor, a quien le debemos plata. ¿Sí? Y no necesita nuestro permiso para hacer esto. Entonces el Veraz va a ir recabando, el Veraz y el Gnosis también es otro sistema, por ejemplo, muy utilizado, que también hace lo mismo, recaba estos datos de solvencia y al cual acceden, también los mismos bancos tienen este mismo sistema, por las tarjetas de crédito, pueden acceder a ver cuánto gastaron, si quedaron deudas pendientes, etcétera, ¿sí? Los bancos van a poder ver nuestros movimientos de tarjeta, saldo de tarjeta, cuotas pendientes de tarjeta, o sea que sería parte del crédito que nos otorga la tarjeta de crédito, y si venimos pagando en término o si estamos incumpliendo o estamos en alguna refinanciación. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Lo novedoso de esto es que la información no provee el titular en este caso, sino que el acreedor. ¿Ok? Bien. Podemos pedir qué es lo que tienen sobre nosotros, igual que cualquier otra base de datos. Sí, podemos ir al Veraz, o al Gnosis, o al sistema financiero, bancario que tengan, y decir, che, cada 6 meses podríamos pedir, che, díganme qué es lo que tienen sobre mí. ¿Sí? Y si alguien pidió esta información, podemos ver a quién se la cedieron, a quién se la sesionaron. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, obviamente solo se pueden archivar estos datos que tienen que ver con la solvencia económica financiera en los últimos 5 años, ¿ok? Pasados 5 años, tengamos o no deudas, estos datos se tendrían que borrar. Muchas veces no se borran. ¿Por qué creen que no se borran? Hola. Para cobrarlo, para... No tiene nada que ver con el cobro, es independiente. ¿Por qué guardarían más de 5 años la información de sus deudas? Para saber si darte un crédito o no. Exactamente, porque cuanto más registros tengan históricos de ustedes, más certero va a ser el informe y más va a valer el servicio que presta Veraz, por ejemplo. ¿Sí? Porque ya se da más allá del deber. Digamos, pedir la información y te mandan deuda de hace 10 años por ahí. ¿Ok? Al tipo al que pide el informe para saber si sos solvente le sirve tener más información. Pero esto debería de arreglarse de acuerdo a la ley y borrarse después de los 5 años. Y es más, si pagamos la deuda, solamente lo podrían guardar 2 años este registro y después tendrían que borrarlo, pero igual lo siguen teniendo ahí, ¿ok? ¿Alguna vez vieron algún cartelito en los colectivos, en las paradas del colectivo o en la calle que dice salga del Veraz? Sí, salga de Veraz. Salga del Veraz. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes aparecen en un sistema de estos, ustedes van a pedir un préstamo para comprar un auto, para lo que carajo fuera, y van a decir, no le podemos dar el crédito hipotecario, no le podemos dar el crédito prender porque tiene una deuda en el Veraz, ¿ok? Bien, entonces mucha gente cuando les aparece esta deuda dice, che, pero es una deuda de mierda como Movistar de hace 10 años y ya la pagué. Bien, entonces ahí es cuando necesita pelearse con el Veraz, porque nunca vamos a ver qué tiene sobre nosotros el Veraz hasta que tenemos este problema, nos chupa un huevo si figura una deuda, ¿no? Porque pensamos que no vamos a figurar nada porque tenemos todo el día, pero de repente aparece algo.
una deuda vieja que pagamos tarde, que entramos en morosidad, la registraron y quedó ahí, ¿sí? Entonces vamos a estos lugares cerca del Verás que van a hacer el mismo proceso que habíamos hablado recién. Primero vamos a pedir la información por carta documento, 10 días. La persona del Verás le tiene que contestar de 10 días qué tiene sobre nosotros. Y si hay información que excede los 5 años, ¿sí? O hay información que excede los 2 años cuando fue paga una deuda, entonces le vamos a mandar otra carta documento diciendo borren esta mierda que está mal, chicos. No corresponde, es ilegal. ¿Me siguen? Y el Verás tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hiciera, el Verás en el plazo de 5 días que tiene para arreglar el quilombo que dejó, entonces nos va a habilitar a hacer un habeas data, ¿sí? Que es una acción judicial, que ya hablamos, que es un amparo, lo presentamos, es bastante rápido y lo van a ganar, ¿sí? Porque la ley está de su lado en este caso y lo ganan. Entonces, para los abogados, que generalmente el Verás lo que hace apenas recibe la carta de documento, lo saca, pues ya sabe que viene el juicio atrás y se van a ahorrar la molestia. ¿Ok? Por eso lo único que te cobran es esta mandada de carta de documento para que te borren, ¿sí? Estas cosas que ya no tendrían que estar, ¿bien? Te lo venden como un servicio novedoso y un gran trabajo jurídico, en realidad son 2 cartitas que ya son formularios predefinidos que nada más los mandan y a la miércoles. Bien. Otro punto que nos dice acá la ley, que es muy importante, esto es algo distinto, dice, la prestación de servicio de información no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de sucesión, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir, chicos? Si A tiene una base de datos crediticia mía y quiere pasarle la información de esta base de datos a B, ¿qué cosa no necesita hacer? No me tiene que pedir permiso. Bien, no tiene que hacer este paso. No hay que pedir el consentimiento de la persona afectada, del titular de los datos. Entonces, su información crediticia va a ir de un lado a otro sin ton ni son, como bola sin manija. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué creen que tiene un permiso especial? Eso sucede a veces cuando el Estado pide datos tuyos, por ejemplo, a una tarjeta de crédito. Por ejemplo, pero ¿para qué? ¿Por qué creen que es así, mejor dicho? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen que no necesitaría pedir permiso en estos casos? ¿Para qué se usa? ¿Por qué se hizo así la ley? ¿Por qué le dan esta concesión? Para poder validar que lo que nosotros mismos a lo mejor sea así o no. No exactamente. ¿A quién está protegiendo mediante esta disposición? Con esta ley diciendo que no necesita el permiso del titular de los datos para transferir información relativa a sus deudas o su solvencia económica. ¿A quién quiere proteger mediante esto? Entidades financieras, Muy bien, entidades financieras, como por ejemplo bancos, ¿sí? bancos, son prestamistas Bancos, defectuosos, financieras, ¿sí? exacto, financieras, etcétera. ¿Sí? Cualquier entidad financiera o de crédito que puedan encontrar va a necesitar esta información. ¿Y por qué le dan este acceso casi irrestricto y circulación casi irrestricta de la información sin su permiso? Porque obviamente si no dejamos que accedan a esta información, no tendrían determinados datos o suficientes datos los bancos como para ustedes prestarle plata, ¿verdad? O sea, ustedes le prestarían plata a alguien sin saber quién es, sin saber si No, puede pagar. Bueno, No. eso es lo pero mismo. hubo casos también donde Hubo casos también donde digo que también pasaron en entidades financieras, por ejemplo en tarjetas de crédito, el gobierno les pedía un informe de cuál de los tarjetas de crédito gastaron cierto monto en dólares, por ejemplo,
$10.000 en tarjeta, el Estado le pedía informes de esa Está bien, persona. pero eso me parece que tiene que ver más con controlar algún tipo de evasión fiscal. Son resoluciones tendientes a buscar evasores si están en el marco de un sondeo, son resoluciones de ANFIP o algo por el estilo, por el intermedio del Banco Central, donde ese deber de información de movimientos bancarios tiene que ver con la excepción anterior que vimos sobre entidades financieras. ¿Se acuerdan que habíamos visto de no consentimiento en situaciones de entidades financieras? Porque justamente tienen que recabar datos a pedido de la AFIP generalmente y la obligación de transmitirlos. Pero acá hablamos de prestar plata puntualmente, ¿no? De deudas que ustedes tienen o deudas que no pagaron, ¿sí? Y que entonces necesitamos conocer para ver si ustedes son solventes, si van a poder pagar un préstamo. Bien, si yo al prestamista o al banco no le doy información de quiénes son ustedes y si tienen deudas y si son cumplidores y cuánta guita gastan por mes, más o menos, o sea, no así, la ciencia es cierta, pero bueno, manejan un crédito con la tarjeta de 200.000, 500.000 pesos, bueno, están al día, ok. Ahora, si la persona te va a poder prestar X cantidad, ¿bien? Cuánto percibe de haberes, por ahí te da un nivel de solvencia, en las cajas de ahorro puedes llegar a tener esta información. En base a eso, esta información permite que nos otorguen préstamos. Si no supieran los bancos, estuvieran a ciegas, si no pudieran ver lo que tenemos nosotros, entonces ¿nos darían plata? ¿O Y sería no mucho van a saber riesgo? si somos solventes al no tener esa información. Exacto, ¿no? ¿Habría menos o más préstamos? ¿Ustedes qué opinan? Y menos. Menos préstamos. ¿Y eso es bueno o es malo que haya menos préstamos? Depende para quién. Bueno, para todos en general, o sea, los que intervinientes, porque por un lado el banco va a cobrar intereses, que se va a asegurar el cobro porque sabe que sos solvente, y por el otro lado la persona que necesita un préstamo va a poder hacer lo que necesitaba hacer, como comprarse un auto, mejorar su casa, lo que carajo fuera. Muchas veces no puede ahorrar, y menos en un contexto inflacionario, lo suficiente para, con un determinado gasto importante de mejora de negocio, adquisición de maquinaria, lo que corno fuera, y necesita del banco, mal que mal, son un mal necesario, ¿sí? Nos pueden gustar o no las entidades financieras, pero verdaderamente el préstamo, muchas veces el crédito es importantísimo para poder acelerar procesos y poder mejorar y no quedarse atrás en una competitividad comercial. ¿Sí? Si yo tengo un hotel, se me está viniendo abajo, tengo que hacerle mantenimiento, reponer, no sé, pintar todas las paredes, cambiar las cañerías, voy a necesitar acceder a un crédito para hacer todo el hotel entero, que es un fangote de guita. Después lo recuperaré con las temporadas, pero ese gasto original por ahí es un montón de guita que no tengo en mano y no puedo tenerlo. Si no lo arreglo ya, no va a venir nadie a mi hotel porque está lleno de goteras, y si no viene nadie a mi hotel, me fundo. Entonces necesito sí o sí de un crédito o alguien que me confíe su dinero para poder hacer esos arreglos y salir a flote y no fundirme. ¿Bien? Lo mismo cuando necesito expandir el negocio o algo. Pero bueno, es importante que cuenten estas entidades con información, porque aparte también puede pasar que si trabajan a ciegas o empiezan a prestar a Tony ni son, pongámosle que están buenos, en vez de no prestar, siguen prestando sin mirar. No ven nada y prestan. Se empiezan a caer los préstamos. ¿Qué pasa con los bancos? Se funden, se quedan sin guita. Exactamente, Bueno, quiebra la mierda el banco. no es lo Si que pasó un empieza, poco con lo de los créditos de las casas en Estados Unidos cuando fue la burbuja esa que explotó. bueno, algo así, sí, los Lehman Brothers, el tema de los Lehman Brothers en 2008 tiene un poco que ver con la caída de estos créditos. Cuando funden los bancos es algo que más o menos es sutil o es un quilombo astronómico económico. Quilombo, muy bien. Entonces, la ley, justamente el Estado, trata de proteger esto para evitar justamente que colapse el sistema financiero y se haga mierda la economía de un país. Bien, no porque quiera mucho a los bancos o no los quiera a los bancos, sino porque son un mal necesario y si se funden los bancos se arma un quilombo de la gran siete en un país. Si terminás con el corralito, corralón, despelote de toda la gente quebrada, los bancos quebrados, no tenés más crédito, todo se va a la mierda, ¿ok? Parece una pavada, pero es así. Por eso la excepción a la norma acá tiene que ver con esto, con verificar la solvencia y los estados crediticios de la gente. Bien.
¿También pueden armarse bases de datos con fines de publicidad? Sí, se pueden recabar para establecer perfiles para publicidad, que esto es lo que hace más o menos, por ejemplo, Google y Facebook, ¿sí? Con fines de publicidad promocional se arman bases de datos. Obviamente, en este caso debemos prestar el consentimiento, que es lo que nos preguntan cuando aceptamos los términos y condiciones. Podemos ver los datos que figuran de nosotros, como en toda base de datos, y podemos pedir que no aparecer ahí o que se nos excluya de ese banco de datos en cualquier momento. Bien. Bueno. Finalmente os voy a hablar un poquito, obviamente si cumplimos con la ley incurrimos en alguno de los delitos del Código Penal, que bien, eventualmente veremos, pero bueno, ahí la transmisión de información de base de datos está penada, ¿sí? Siempre y cuando pueda ocasionar un perjuicio a alguien, esto de filtrar información o cargar datos falsos, ¿sí? El acceder a la base de datos sin permisos, también el que revele la información de la base de datos confidencial cuando debía guardar secretos, ¿sí? Todo esto es parte de delitos penales que obviamente tratan de resguardar o dar validez a lo que establece acá la Ley de Protección de Datos Personales, que bueno, no lo vamos a profundizar, pero bueno, quiero que sepan que constituyen delitos de índole penal estas cosas. La norma esta de la acción de habeas data, el amparo de la habeas data, ¿sí? Que muchas veces es mal llamado recurso, pero es una acción. Sí, es algo muy sencillo. Es judicial, como hablamos, se hace ante la justicia, se va a tribunales después de agotada la vía previa, o sea, mandamos carta de documento, 10 días para que nos digan qué tienen sobre nosotros, mandamos otra carta de documento, 5 días para que nos digan, ok, para que corrijan, no corrigen en 5 días, vamos por habeas data. Cualquiera de los dos casos podemos ir por habeas data. No nos mandan nuestra información o no corrigen lo que tienen que corregir, habeas data, vamos a tribunales, ahí vamos a ir a un juzgado, ¿sí? Con abogado y hacer una demanda o una acción de habeas data. ¿Okay? Esta es una acción rápida, expedita, ¿sí? Porque hay un peligro inminente. Si esto no se corrige pronto, no podríamos acceder a un crédito y nos puede traer un perjuicio irreparable en cuanto a lo patrimonial. Así que tiene que ser, dentro de todo, rápida. No solo patrimonial, podría ser alguna cuestión que afecte a nuestra imagen, de tal manera que nos tratarían de, no sé, por ejemplo, si hay un dato de la base de datos que está mal, nos podrían incorporar en determinadas situaciones o catalogarnos de determinadas cosas que podrían afectar nuestra buena imagen, ¿ok? Queremos corregirlo. Bien, acá no hay una apertura de periodo de prueba, ni de traslado y retraslado, y convención y reconvención, y se tarda 10.000 millones de años para resolverse. Se hace directamente de una manera expedita y se resuelve relativamente rápido, ¿sí? Bueno, vamos a marcar. ¿Hasta acá se entendió toda alguna pregunta de este tema de protección de datos personales? ¿Les quedó clarísimo? Clarísimo. Clarísimo. Impecable. Impecable. Bueno, me alegro. No hay preguntas. Qué claro que lo tienen todo. Después, me imagino que el examen lo van a tener igual de claro. Son unos genios. Yo me quedo tranquilo porque no preguntaron nada. Y todos No, así contentos. está, sí, es que en realidad así está claro, pero después cuando nos ponemos a leer, ahí es que se vuelven las dudas. Pero con el ejemplo del SADO se entendió todo. El ejemplo del SADO fue lo que más les quedó. Aparentemente tenemos que ir por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Esperemos que en el parcial diga lo mismo, porque si no. Sí, vamos a poner solo preguntas relativas a las prácticas sadomasoquistas, si no, no sé que no pueden aprobarlo. Bien. Bueno, a ver, vamos a pasar a la clase número 13, terminado esto de la protección de datos personales, que la verdad que no es muy emocionante, pero si en algún momento están muy al pedo y tienen ganas de averiguar qué carajo aceptaron cuando armaron una cuenta de Instagram, Facebook o cualquier o de Gmail, pueden ver los términos y condiciones y los términos de privacidad, y ahí van a encontrar todas las pelotudeces que les piden a ustedes. Si quieren de curiosos, pueden mirar y van a encontrar algunas cosas que por ahí no sabían y que les pueden llamar la atención. Dado el caso, si quieren, después las pueden compartir en clase, lo que les llamó la atención de lo que aceptaron eventualmente cuando crearon estas cuentas, para ver cómo nos engañan básicamente para aceptar cualquier pelotudez en este sentido. Porque, como les digo, está en una posición muy dominante hoy Google. O sea, si no aceptas los términos de Google, básicamente no puedes usar un teléfono smart con Android. Si no aceptas los términos y condiciones de Apple, no puedes ingresar a su sistema operativo de las funciones de iOS, ni al store de iOS, ni instalar apps de iOS, no es una mierda. Básicamente quedas aislado del mundo. Hay una posición muy dominante de las tecnológicas en cuanto al manejo de datos que nos impide a los usuarios determinar con claridad si queremos o no prestarle nuestros datos a ellos para que hagan lo que tienen que hacer.
Y es un cierto peligro. Esto es como la película Terminator, aparece Skynet, y en un día mandan los misiles nucleares y morimos todos, básicamente. Pero bueno, tienen información nuestra que ni nosotros sabíamos, básicamente, en estos algoritmos. Todo sea por la publicidad. Igual, chicos, como les digo, todo esto tiene que ver más con publicidades que otras cosas. No es que los quieran espiar a ver cuántas veces hacen caca, o si caminan 50 pasos o 500 pasos. Ellos lo que más les interesa saber sobre ustedes son sus hábitos de consumo para venderles publicidades a terceros. Nada más. Pero bueno, alguna cosa puede que les llame la atención de lo que les ceden cuando firman estas condiciones, que a veces son extremadamente abusivas. Bien, a ver. La clase número 13, uso de las redes sociales en el derecho laboral. Interesante esto porque ustedes seguramente trabajan, la mayoría todos trabajan. Sí. Por ahora Bien. sí. Sí. Ese por ahora me llama la atención. Tiene miedo a que lo rajen. Alguna cagada se mandó entonces. En algo, bueno, anda en la podrida. Bueno, derecho laboral. Ok, ¿qué es la rama del derecho laboral? Obviamente se encarga de todas las relaciones laborales, bien, relaciones de trabajo, donde hay una desigualdad entre el empleador y el empleado, ¿verdad? Ustedes son empleados su mayoría, me imagino, ¿o no? Sí. Bien, entonces al ser empleados, ustedes no pueden tratarse de igual a igual o exigir de la misma manera de igual a igual a sus jefes o los directivos de una empresa, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no, supongo que no. Bien. Ustedes si le dijeran a su jefe, no, que mi trabajo vale más y me merezco un aumento y la verdad que acá me están matando y vos no haces nada, yo trabajo todo el día, no tenemos una igualdad de condiciones. Nuestro jefe está como por encima y tiene la posibilidad de rajarnos eventualmente del lugar de laburo, así que nosotros estamos a la merced básicamente de ellos, salvo que viene nuestra amiga la ley a tratar de ponernos un poquito más arriba en esta relación laboral para que estemos a la misma altura. Qué lindo dibujito, me quedó re poético. Bueno, la ley trata de proteger al empleado justamente porque es el eslabón más débil de la relación, así como cuando hablamos de los contratos de consumo, ¿se acuerdan que hablamos del consumidor, que contra las empresas está en pelotas y a los gritos? Cuando uno trabaja en una oficina con un jefe, generalmente con la patronal, no va a tener muchas chances de ganar nada, pero en la justicia, en la ley, sí nos deja ganar prácticamente todo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de desigualdad y de debilidad frente a lo que se le cante hacer al patrón. Si el patrón nos quiere pagar en negro, que vamos a ponernos a discutir y pedirle, no, usted me tiene que poner el AFIP, patroncito, al otro día estás en la calle, ¿ok? O no te contratan directamente, ¿sí? O no sé, lo que fuera, que la exigencia que nos ponga el patrón, no, bueno, te podrás quedar un ratito más al terminar el trabajo, no, pero yo quiero que me paguen horas extra. Ah, querés horas extra, ya toma tus horas extra, fuera de la empresa. Es todo un poco así. Entonces uno generalmente se somete a ciertas vejaciones por preservar el empleo, que es su fuente de ingreso y les permite subsistir. Bien, ustedes necesitan ese sueldo para vivir. Entonces el patrón puede aprovecharse de esa situación de necesidad bajo el temor reverencial que uno tiene hacia ser despedido para exigirles más de lo que les corresponde. ¿O no? ¿Nunca les exigieron que hagan un poquito de más sin pagarles? Y siempre. Y siempre. Muy bien. Entonces, eso pasa y esos abusos pasan justamente por esta desigualdad de condiciones, ¿bien? Y por el temor a ser despedidos eventualmente. Por eso la ley trata de componer esto. Pero a veces, lamentablemente, en esta sensación de darle para arriba al empleado, ¿sí? La ley lo sube tanto al empleado, le da tantos derechos y le da tantas ventajas que a veces hay algún vivo que, no, perdón, algún vivo que lomea básicamente al empleador. Bien, ¿con qué? Con juicios laborales, inventados, en su mayoría exagerados, para sacarle hasta el último centavo a estos guachos empleadores. Y esto hace que muchas veces los empleadores opten por no contratar, ¿sí? La cantidad de empleados que por ahí necesitan para un puesto porque temen que los demanden si se los tienen que despedir, no saben con quién se están metiendo. ¿Ok? Me gustó mi dibujito de empleado meando al jefe, qué divertido. Bueno.
Eso no quiere decir que no tenga que haber derecho laboral, de hecho es vital que lo haya, pero a veces son tan abusivas las cláusulas, se producen tantos abusos por parte más que nada de los empleados que viven de la industria del juicio, que esto desalienta o desmotiva la contratación de personal. Al menos en el país, a veces se van a buscar gente afuera. De hecho, fíjense que muchas empresas, ¿qué hacen? Cuando tienen que contratar un call center, ¿a dónde lo van a buscar? Países donde las condiciones laborales sean infrahumanas, casi a nivel de esclavitud. Entonces agarran esclavos ya no empleados y si pueden tercerizados, agarran y le piden a una empresa en Centroamérica, en algún país por ahí perdido, que armen ahí su call center para atender. Y ustedes llaman a, no sé, a Movistar y los atiende una persona de, no sé, de República Dominicana o de vaya a saber dónde carajo en Centroamérica, que ni siquiera tienen idea de qué carajo le hablan, pero tienen un librito que siguen y lo repiten como logros. Profesor, Sí. yo durante algunos años trabajé para una empresa norteamericana, se llamaba Verizon, una telco muy grande, y tenía centro de desarrollo en Argentina y en India. Y una vuelta, unos indios nos llegaron a decir que estaban muy agradecidos con Verizon porque los dejaban dormir en la oficina cuando se les hacía muy tarde. Son hermosos. Lamentablemente tienen la esclavitud en la sangre, ¿no? Y bueno, cuanto más jugo le puedan sacar al empleado, bueno, a ver, si ustedes fueran jefes, quizás lo harían. No lo dudes, Timmy, si ustedes fueran jefes también lo harían. Si su empresa dependiera de ahorrar gastos y de cagar gente en el camino, probablemente maximizarían sus ganancias a costa de los demás. Hoy porque están en el otro lado y obviamente lo van a ver así, pero si estuvieran del otro lado, lo más probable es que quisieran explotar a sus empleados lo más posible. Y es más, de hecho, si pudieran, los mearían todo lo que pudieran para sacarle el último gota de decencia vital. Pero bueno, no todos son iguales, igual, obviamente uno trata de ser humano, sobre todo cuando fue empleado y fue abusado, trata de evitar ese tipo de abusos. Pero las prácticas abusivas son moneda corriente en las empresas y sobre todo cuando van a países donde el derecho laboral prácticamente es inexistente, ¿sí? O no sé, un régimen de la República Popular China, ¿qué se va a quejar? ¿Un obrero chino de qué se va a quejar? O no sé, o en Indonesia, ¿de qué se va a quejar? Si viven en condiciones infrahumanas esos tipos, o sea, con tener un ingreso ya para ellos es, gracias patroncito, gracias, ya está, no les importaba nada, pero bueno, en fin, la ley en Argentina trata de resguardarlos, pero solo es aplicable obviamente en la República Argentina, ¿sí? No podemos ir transnacional a defender los derechos de los trabajadores del mundo, ¿sí? No podemos mandar un rayo, llamémosle así, sin ánimo de ofender o congraciar con nadie, un rayo peronizador al mundo, para darles derechos a todos los trabajadores. Así que bueno, nos limitamos a nuestro ámbito territorial. En fin. ¿Qué pasa con el uso de las redes sociales y el derecho laboral? ¿Qué pasa con lo que ponemos en las redes sociales? Ustedes todos sus perfiles de redes sociales los tienen en qué modo? ¿Público, privado, solo amigos, amigos de mis amigos? Privado. Privado, dice acá el compañero. Todos tienen todo privado. Instagram, Facebook, todas las redes sociales privadas, solo para personas que ustedes acepten como contactos. Al menos en mi caso sí. En mi caso sí, muy No, bien. full público. Yo lo tengo público. Bien, Lucero acá le gusta presumir de lo que come en un restaurante de zona norte, así que tiene su cuenta abierta para que ganar followers. Frasco. Sí, empanadas en frasco en Palermo, Hollywood, lo que sea. Saca selfies en los baños de algún lugar lindo y dice, miren dónde estoy. Está muy bien. Hay gente que le gusta mostrar su vida en las redes y por eso las pone públicas. E incluso ustedes que dicen tenerla en privados, cada solicitud de amistad que les mandan, ¿ustedes verifican quién es realmente? Antes no, ahora sí. Y el resto, todos saben a quién están aceptando como follower. Porque ahora tiene plata, profe, por eso. Y ahora que es multimillonario y come empanadas en frasco, también. Se compró un iPhone, entonces es rico, chicos. Bueno, la cuestión, cuando nos piden amistad o seguir en Instagram, sobre todo que tenemos que seguir directamente, ni siquiera que tenemos que ser amigos, nos sigue alguien y nos pide seguirnos. Y decimos, bueno, dale, seguime. ¿Ok? O en Twitter, por ejemplo, la mayoría de ustedes usa Twitter, también me imagino, en lo que postean en Twitter o quien ustedes siguen en Twitter, lo ponen en privado, tienen que seguirlos a ustedes para ver lo que ustedes escribieron en Twitter como comentario. Yo como no pongo nada, sí.
Bien, aunque no ponga nada, podría entrar a su cuenta y ver a quiénes sigue usted y saber qué le interesa, qué preferencias posiblemente tenga. Bien, perfecto. Exacto. ¿Qué pasaría si yo soy un empleador, estoy contratando gente, convoco gente para un puesto y antes de contratar o decidir a quién voy a entrevistar, me pongo a ver qué tienen en sus redes sociales? Es ilegal. Bueno, no es ilegal que los mire, pero que lo tenga en cuenta eso. Bien, ahí está el gran tema, el quid de la cuestión. ¿Ustedes qué opinan? Y que no te lo va a decir si lo hace. Unos dicen es ilegal. Bien. Seguro lo hacen. Uno dice ilegal, ¿qué más dicen? El otro dice lo hacen. Bien, ¿qué más? O sea, no es ilegal que los mire, pero supongo que está buscando alguna preferencia política o lo que fuera y que pueda decidir sobre si darte el trabajo o no. Bien, ¿alguien más tiene otra idea? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debería pasar? Bueno, primero que nada, como dijo el compañero acá, obviamente lo que ustedes pongan público, chicos, lo puede ver cualquiera. ¿Ok? Es acceso público. Justamente acceden a compartirlo con toda la base de datos de usuario o todos los que usen la plataforma. Cuando ustedes crean la cuenta, si no lo ponen en privado, cualquier cosa que ustedes pongan, de cualquier índole, comentario, a quien sigan, etcétera, los va a poder ver, ¿sí? Cualquier persona que así lo quiera. Bien. Puede saber quiénes son sus amigos, puede saber en qué ubicaciones están, puede saber sus preferencias políticas, religiosas, puede saber cosas de su vida, como que si fueron padres, si están casados, si fueron madres. Todas situaciones que tienen que ver con definir si les van a dar o no el puesto de trabajo, quizás, para algunas personas. Pero podemos usar lo que vemos en las redes sociales para decidir contratar o no contratar a alguien. ¿O qué opinan? No, para mí no. En teoría Si no lo lo legal, defino, Pero lo lo legal uso. es interferir con lo personal, ¿no? Bueno, obviamente no hay nada escrito al respecto de una prohibición exacta de poder contemplar esto, ¿sí? Podríamos llegar a verlo, pero no fundarnos teóricamente en eso, porque podrían a lo sumo, si bien no hablan puntualmente de las redes sociales y las preferencias que puedan mostrar ahí, tiene que ver un poco con la no discriminación. Y eso es lo que podemos aplicar, ¿sí? La ley antidiscriminación y decir, están siendo discriminatorios a la hora de seleccionar porque se basaron en mis preferencias de las redes sociales para determinar que yo no acceda al puesto de trabajo, porque no era del mismo signo político o era de una religión que no le gusta al patrón, que era medio nazi, qué sé yo, lo que mierda fuera. ¿Me siguen? Pero no hay una prohibición puntual para el reclutamiento en sí. Sí, sí se puede, por analogía, o sea, extensivamente, aplicar la ley antidiscriminación, que se podría invocar. Ahora, demostrar que alguien no me contrató en base a lo que veo en las redes sociales es muy difícil. Así que la sugerencia es justamente no pongan nada público, no acepten a nadie como amigo o seguidor, por más foto de perfil linda que tenga, porque muchas veces puede ser cualquier persona que ustedes no conocen. Bien. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, si el empleador elige al empleado, o sea, si lo elige porque considera que puede llegar a trabajar bien o que puede llegar a causar algún problema de alguna índole porque puso todos símbolos anarquistas en su página de Facebook. ¿No es válido realizar esa elección en base a la información con la que cuenta el empleador? Es válido hasta un cierto punto. Cuando está rozando la discriminación, o sea, uno no lo elige por una cuestión ideológica, por ejemplo, ya es algo discriminatorio. O, por ejemplo, ponemos la foto de perfil del aspirante y de repente es de, no sé, es de tez trigueña. Entonces, como es de tez trigueña, no lo contrato porque soy medio de pro raza aria, entonces no lo quiero contratar. Eso es discriminatorio, por ejemplo. O, no sé, veo que celebró el bar mitzvah de alguien, entonces es judío, y no me gustan los judíos porque soy nazi, así que no lo contrato. O le gusta, no sé, X partido político, sea peronista, antiperonista, libertario, lo que carajo sea, y no me gusta porque yo comulgo con otro partido, entonces lo discrimino y lo saco. O veo que está
en pareja y está cerca de sus 30 y que están en una pareja estable y están por tener, no sé, buscando formar una familia y no lo contrato porque no quiero dar una licencia por embarazo, no quiero que se distraiga con los quehaceres de la familia. Todas estas cosas son ciertamente discriminatorias de algún modo y podría ser vedado alegar esto como excluyente. Obviamente no lo puede blanquear el empleador, lo va a hacer, si ustedes lo permiten, poniendo las cosas públicas, ¿sí? Lo va a hacer, pero no va a poder imponer esto como motivo para no contratarlos, ¿sí? Porque sería totalmente discriminatorio. Y eso obviamente lo llevaría a responder civilmente, ¿sí? Por los daños y perjuicios eventuales y por infracción a la ley antidiscriminatoria, ¿sí? Contra la discriminación. Pero bueno, esto para contratar, ¿sí? En la previa, la preliminar de la relación laboral. Suponemos que ya estamos trabajando, estamos en una relación laboral, ¿sí? Trabajamos para una empresa, una pyme, y de repente nos empieza a cansar el trabajo, nos empiezan a tratar mal en el trabajo, o vemos que nuestros jefes son medios pelotudos, que suele ser la moneda corriente, y vamos a nuestra red social, ¿sí? Vamos a Twitter, o vamos a Instagram, o vamos a Facebook, y posteamos algo sobre nuestra empresa. ¿Esto podría ser motivo de despido? Sí, supongo. Podría ser una justa causa de despido. Estas personas llegan a ver esto de alguna manera. Supongamos que ustedes lo tienen en privado. No sé, acá Lucero lo tenía en privado, creo, bien. O Núñez, no sé qué lo tenía en privado. Lo tengo en privado. Pero tengo agregados entre mis amigos a uno de la oficina, ¿sí? A Yolanda, ¿sí? La de contabilidad. Y Yolanda de contabilidad vio que yo había posteado en Twitter que, no sé, Pirulo de recursos humanos era un oligofrénico y que nos tenían laburando como esclavos nuestro jefe del área de sistema, pongámosle. Pero esto lo publiqué solo para mis amigos, ¿ok? En Instagram, Twitter y Facebook solo lo van a poder ver las personas que yo agregué como amigos. Esto no lo hice público. Entonces, Yolanda le contó al jefe o a los directivos, le dijo, ¿sabe lo que vi en Twitter? Que este empleadito acá, Núñez, puso tal cosa sobre usted, sobre tal, para papá. Ah, sí, afuera. Despedido con justa causa. ¿Podría? No, para mí no. Justa, no sé si es justa, eso no es justa causa. No sé si algo de como difamación en contra de la empresa o algo así puede incluir. Si yo difamo la empresa, pero lo hago solo entre mis amigos, ¿es difamación? Sí, es público. ¿Solo visible a mis amigos? ¿Es público? Y sí. Lo estás haciendo, o sea, lo puede ver gente, que no sos vos nada más. Y una cosa es público de acceso público y restricto, una difamación que llegue a personas indeterminadas, ¿sí? Que puedan acceder a ese dato, puedan ver mi tweet desde afuera, se viraliza y lo pueden ver todos mi tweet en mi cuenta y comentarlo y compartirlo y qué sé yo. Y otra cosa es que solo quiera compartirlo con mi círculo de amigos. ¿Quiero que esta información sea pública o no quiero que sea pública? Es una comunicación privada, llamémosle lo que estoy haciendo. Para mí no sería justa causa de despido, pero la empresa va a buscar la forma de echarte. Bueno, exactamente, sí, Valdo, no va a poder invocar la causa, sí. No va a Claro. poder decir que porque yo publiqué algo en mi red privada, ¿sí? Que no tiene acceso público nadie, estoy difamando la empresa en sí. E incluso el acceso a esta información, que yo no le di autorización a los directivos de la empresa, por ejemplo, pero les llegó por medio de algún compañero que se las comentó, ¿sí? Podría llegar a ser una vulneración de mi privacidad en cierto modo, esta divulgación de secretos, ¿sí? O de comunicación privada, que es lo que posteé acá para mi red privada, esta divulgación que me generó un perjuicio es también causal de reparación, o sea, a veces en índole podría constituir algún tipo de violación de secretos en índole criminal, o pedir por lo menos una indemnización civil por la situación laboral que generó, porque por ahí no me despidieron, o sí me despidieron y me tendría que, no invocando esa causa, pero me despidieron al poco tiempo porque alguien sopló lo que vio en mi red social. Bien, no pueden atarse de esto.
Porque justamente, como hablamos en privacidad e intimidad, esta información, cuando ustedes la ponen privada absolutamente, no está destinada a ser pública, ni quieren que se vuelva pública, ni tiene intenciones de difamación pública, ¿sí? Es solo un comentario entre su red privada. Y por lo que ustedes piensen en su aspecto privado, no deberían de ser mucho menos justificado un despido, ¿sí? No hay una justa causa. Bien. Salvo que, obviamente, estemos hablando que violan algún deber de confidencialidad, aunque sea en un pequeño círculo. Entonces, bueno, ustedes tenían la obligación de no difundir ningún tipo de información de la base de datos. Pongamos, están trabajando en una base de datos y van y ponen en su Facebook, aunque sea privado, que a varias personas le comentan que, no sé, que te encontraron que, qué sé yo, Javier Milei tiene esquizofrenia en una historia clínica psiquiátrica, y bueno, entonces todo esto, por más que se lo comenten a sus amigos en Facebook, eh, podría ser constitutivo de violación de deber de confidencialidad de base de datos. ¿Ok? Bueno, a eso vamos. Hay deber de confidencialidad, hay secretos industriales, como no podría tampoco revelar la receta de la Coca-Cola o cosas por el estilo. No podría divulgarlos porque tengo firmado un disclaimer que no puedo divulgar a nadie este tipo de información, y si eso pasara, podría ser eventualmente causal de despido. Ahora, cuando se trata de un genérico, de difamación en términos generales, hay que salir de la esfera de lo privado para entrar a lo público. Por eso es muy importante que cuando ustedes hagan algún tipo de publicación o acepten seguidores, se fijen, o amigos, se fijen que verdaderamente quieren estar aceptando, ¿sí? Para que esta información, primero, que no se filtre, y después porque no quieren que lo que ustedes opinan en su entorno privado se vuelva o se tome como de carácter público y que alguien lo use o para no contratarlos o para despedirlos por motivos diversos. ¿Ok? Bien. Bueno, en fin. Creo que ya son las 9, así que tenemos que cortar acá la clase. La clase que viene cerramos, estamos en la clase número 13. Acuérdense, 13, ¿qué te parece? Y nos falta esta y la 14 y terminaríamos las clases. Pero bueno, después nos queda el segundo parcial del recuperatorio. Vamos a tratar de ir avanzando en esto lo más posible. ¿Ok? ¿Les pareció muy aburrida la clase de hoy? ¿Se embolaron mucho? No, estuvo bueno. Profe, está bien. Bueno, me alegro mucho. Espero que tengan una linda semana. El viernes que viene es feriado. Sí. Bueno, eso el viernes, no me acordaba. ¿Fecha del segundo parcial? ¿Cuándo sería? Más o menos. Al principio de la clase justo estábamos hablando de eso. A ver, habían dicho que era... 20 porque se me Está bien, no importa, porque yo llego y 20, está todo bien. Estaba por ahí estaba encontrándose con alguien, no importa. Estaba viendo un partido de fútbol de la Copa me de dijeron que hasta las Europa. 4 de la mañana no voy a tener internet, así que imagínense. Uy, qué lindo, qué bello. Habían dicho que la última clase era hasta el 16, puede ser, me habían dicho 16 del 7, así que El 8. o el 8 era la última clase, al final. El 8 del parcial. El segundo parcial. Perdón, pero no, el calendario. La última clase es el 15, viernes 15. Ok, entonces el 15 sería el recuperatorio, el 8 sería el segundo parcial y el 1 de julio sería la última clase. ¿Ok? O sea, entonces sería el 8 el primer parcial y el 15 el recuperatorio. O sea, tenemos 2 clases más todavía. Sí, tenemos 2 clases más y tenemos una clase y media del cronograma por dar, así que venimos bien en tiempo, por ahí podamos hacer un trabajo para cerrar todos estos temas, o algunos al menos, y después finalmente, como hicimos la vez pasada, y después finalmente hacer el examen, que sería lo ideal de ser posible. Bien, perfecto. Así que bueno, el viernes que viene nos vemos, lo voy a extrañar. En fin, es lo que hay, chicos. Sí. Voy a tener por lo menos voy a descansar la semana que viene un poquito. El viernes me tenía que tocar. Pero bueno, chicos, pásenla bien, descansen y nos vemos en 2 semanitas, si Dios quiere. Y vayan nomás. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego, chicos. Chao. Chao, chicos. Buenas noches. No, a ustedes, chicos, vayan. Gracias, Mónica. Podríamos hacer un TP en un segundo parcial. Sí, qué lindo. No hay forma, hay chance. Pero para los que aprobaron y no promocionaron, escríbanme si les interesa levantar esa nota, porque si no me lo piden, bueno, qué sé yo, después tendrán que ir a afinar. O podrán ir a recuperatorio de lo que les corresponda, del primero y segundo, no, desde uno de los 2 parciales al menos tendrán que recuperar. Bueno, profe. Después te escribo entonces.
Bueno, Baigorri, En mi en caso. su caso. Bueno, Dale, así listo. después vemos cómo levantar esa nota para que quede promocionado el Ah, primer parcial y no aprobar. Dale, Que buenísimo. bueno, los que fueron aplazados, sí, a recuperatorio, chicos, no puedo hacer nada. Dale, perfecto. Bueno, buen fin de profe. Nos Buen vemos. fin de, Fin de- buen fin de, chau, chau, chicos. Buen fin de 2x2.